si nos juntáramos, todos, si nos comunicáramos, todos. El espacio público, los medios de comunicación de masa, que puede criticarlo. El espacio público, el campo de la ley y los políticos, que por otro lado, y el espacio público que crea la interacción entre comunidades constituyentes. Les invitamos a ser parte de este proceso. Les invitamos a ser parte de comunidades constituyentes. Somos comunidades constituyentes y venimos a cumplir nuestro rol. Marri marri pupeñi, marri marri pulamien, marri marri conche. Bienvenidas y bienvenidos. Soy Lautaro Huanca Vallejos y estamos en la cuarta entrega de Comunidades Constituyentes, Pulso Informativo. Tenemos un largo camino que recorrer. El camino es pedregoso. Se vienen momentos muy difíciles. Pero nadie dijo que esto iba a ser fácil. En la vía de los pueblos a cambiar la Constitución en nuestro país hay un gran desafío. Hoy día, miércoles 8 de septiembre del 2021, queremos recordar, ver la memoria histórica de los pueblos, abordar el negacionismo. También queremos revisar en la actualidad constituyente los derechos humanos. Y también queremos partir con una buena noticia. La avenida Ecuador en la comuna de Estación Central, de ahora en adelante se llama Víctor Jara. Así es, Víctor Jara, cantautor popular chileno, asesinado por la dictadura de Pinochet, gran creador del cigarrito, el derecho de vivir en paz, el aparecido. Desde aquí en adelante, una calle más recuerda, hace memoria, pasa de nuevo por el corazón y registra este gran personaje, este gran compañero de las artes que viene a reivindicar los derechos humanos. Hoy día tenemos una importante jornada en comunidades constituyentes. Queremos partir muy contentos, celebrando la llegada de un nuevo medio asociado, un canal que retransmite para todo el radioespectro comunidades constituyentes. Me refiero a la red medio Solo el Pueblo Informa al Pueblo. También estaremos con la mirada histórica de Gabriel Salazar, quien analizará la relación con las Fuerzas Armadas. Por supuesto, vamos a hacer un contacto en vivo con una entrevista de Manuel Arroyo al capitán Rafael Harvey. Y también estaremos con Javier Pineda, desde el ex Congreso, quien nos trae el resumen constituyente. Al mismo tiempo, entrevistaremos a la dirigente de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, Alicia Lira Matus. Y también tendremos un contacto en vivo desde la Convención Constitucional con Hugo Gutiérrez. También queremos partir este gran programa de hoy día con nuestra sección Se Dice Qué. Camila Saylor Constituyente nos trae lo que dicen las redes sociales. Adelante, Camila. Muchas gracias, Lautaro, por esta bienvenida, efectivamente, y muy buenas tardes a todos ustedes en sus casas. Bienvenidos a Se Dice Qué, una sección donde castigamos en nombre de la luna a todos aquellos que quieran levantar cerco informativo con respecto a la convención. Obviamente nosotros sabemos que usted no tiene el tiempo de andar buscándole por aquí, que por allá, y nosotros lo hacemos por usted. Nosotros ayudamos a que usted esté chequeando las noticias para mirar más allá de lo que nos muestran las redes sociales. Y en el capítulo de hoy, donde estamos hablando de derechos humanos, negacionismo, memoria, es importante mencionar que dentro de esta semana han habido sucesos que son sensibles, que no queremos jugar aquí a los repartos, ni al empate, ni nada de eso, pero me gustaría comenzar diciendo que en Chile no existe una legislación que regule lo que nosotros hablamos de los derechos humanos. Esto quiere decir que cualquier persona puede venir a hablar lo que se le dé la gana. Quiere decir que también incluso personas que son encubridores de las violaciones a los derechos humanos pueden participar de un proceso constituyente y sobre todo de una comisión que va por el mismo nombre.
Sin embargo, cuando hablamos de derechos humanos, es muy difícil no hacer la asimilación con los derechos sociales, la justicia y la transparencia. Y en este momento y en esta semana hemos vivido un caso particular de un constituyente que fue sorprendido mintiendo en su declaración patrimonial respecto a una deuda médica de cáncer, es decir, estamos hablando de Rodrigo Rojas, alias el Pelao Bade, y que por supuesto nosotros sabemos que es un tema sensible, y como ya les mencionaba al inicio de esto, nosotros no queremos caer en este empate, que este dijo que él está acá, no, sino que hacer una mirada precisa de cómo esta temática está siendo abordada por los medios de comunicación hegemónicos, para que, recordemos, podamos hacer este check y poder mirar más allá. Esto aparece a través de una entrevista en La Tercera, donde el Pelao a raíz después confiesa el no tener una enfermedad asociada al cáncer. Sin embargo, los medios de comunicación han hecho un festejo de esto y han estado marcando la pauta con respecto a la renuncia. De hecho, nuestra constituyente, Manuel Arroyo, estuvo el otro día en una entrevista en CNN donde se le preguntaba incesantemente a ella y a otros constituyentes sobre la renuncia. ¿Por qué los medios de comunicación tienen que poner este tema en pauta presionando a otros constituyentes cuando ya existe una propuesta del reglamento en su artículo 29 donde se habla sobre la vacancia de un puesto? Es decir, la convención se puso en el tema A, B o C, D, Z, el que usted quiera, para, en caso de que tuviese que dejar su lugar, saber qué hacer. ¿Por qué eso no lo informaron? Bueno, pues claramente hay que preguntarnos entonces quién está detrás de estos medios de comunicación. Y claro, uno va mirando y encuentra ahí a nuestro amigo Luxi, a Sayem, a Copesa, que son de estos diarios que son súper sensacionalistas y que han estado marcando una pauta con respecto a la renuncia. Sin embargo, nos hace mirar y también generar un tipo de análisis con lo que respecta al proceso constituyente y este caso que hace referencia a la transparencia. Porque también es importante mencionar que aquí se transgredieron los derechos de privacidad del constituyente. Es decir, estamos ahí tratando de mirarlo más fino. La pregunta para ustedes en su casa es, ¿el acto de un constituyente es necesariamente que involucre a los 154 constituyentes que están vibrando y que están elaborando esta nueva constitución? Usted lo sabrá. Sabemos que este tema es sensible, que despierta emociones dentro de nosotros, pero que para nosotros como comunidades constituyentes es muy importante conocer su opinión. Y sobre todo, por supuesto, estar despejando toda esta sensación y este populismo que se levanta en los medios de comunicación hegemónicos con respecto a la convención, que hoy en día es el espacio de disputa del poder y que, por supuesto, los poderosos con todos sus recursos, sobre todo los medios de comunicación, van a hacer lo que quieran con esto. Esto ha sido la sección Se Dice Qué, una sección donde castigamos en nombre de la luna a todos aquellos que quieran levantar estos cercos informativos. Me despido, soy Camila Cáceres, su Sailor constituyente, y por ustedes hacemos este check. Muchas gracias, Sailor constituyente. Esa fue la sección Se Dice Qué. Estamos a la espera de un contacto telefónico con el capitán Rafael Harvey. Queremos contar con Manuel Arroyo, quien le damos la bienvenida al set, y conversar con Rafael, él como ex miembro de las Fuerzas Armadas. Queremos ver una alternativa desde las Fuerzas Armadas para la transformación constitucional. Pero antes de eso, queremos hablar con Alicia Lira Matus, quien nos traerá desde una jornada de participación que tuvo en un conversatorio, sus reflexiones sobre los derechos humanos y la memoria. Pero antes me dicen que estaremos con Alejandra Matus, quien será entrevistada por Manuel Arroyo y quien nos hablará del libro negro de la justicia. Hola Lautaro, hola a todos y a todas. Pucha, lamentablemente son momentos difíciles, son semanas complejas.
Personalmente, bueno, y como parte también de los movimientos sociales constituyentes, creemos y consideramos que lo que sucedió es muy grave, que efectivamente hay que asumir esto con responsabilidad, pero también desde la perspectiva del cuidado creo que se realizó un daño muy, muy profundo a mucha gente, a la institucionalidad de la convención, pero creemos que frente a eso se refuerza nuestro mandato, se refuerza nuestro objetivo, que es seguir luchando por una sociedad más justa, por superar el neoliberalismo y por superar todas estas problemáticas sociales que hoy día nos trajeron allí desde la rabia, desde la calle, pero también desde la organización y de una propuesta política, y en eso no nos vamos a perder. Y en ese contexto hoy día estamos en un momento muy importante, que es la votación de reglamento, la votación de las propuestas respecto a derechos humanos, a participación, a ética y un sinnúmero de aspectos que van a ser fundamentales en el funcionamiento de la convención. Uno de ellos también dice relación con la creación de nuevas comisiones que tienen que ver con aspectos tan relevantes como la justicia. Y en ese contexto queremos informar también y conversar con Alejandra Matus, quien fue muy conocido su libro, El Libro Negro de la Justicia Chilena, que fue también parte de un proceso de censura muy fuerte desde hace muchos años al denunciar casos de corrupción al interior del Poder Judicial. Alejandra, bienvenida, agradecer tu participación, bueno, agradecer todo tu trabajo, que en verdad eres, yo creo que de las mujeres más creíbles y poderosas de Chile hoy día, y preguntarte cómo ves tú desde tu trabajo, desde tu investigación, que debiese reformularse el Poder Judicial. Hola, Alejandra. El judicial tiene los mismos problemas que tiene los otros poderes, en el sentido de falta de vinculación con la comunidad a la que sirven, y de alguna manera el Poder Judicial se siente y se considera aparte de la sociedad, con una creencia o una creencia más o menos aceptada de que la ley o las convenciones sobre la ley emergen de otro lado distinto al soberano, que es, digamos, todos y todas las que formamos parte de este país o que vivimos en él. Entonces, por ejemplo, nuestro sistema judicial, que ha sido reformado, tiene una parte que es la parte de jueces, la parte que se llama jurisdiccional, dependen de la Corte Suprema, y tiene un sistema de nombramiento piramidal, jerárquico, y donde hay inevitablemente un rol muy importante de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, porque es el Congreso y el presidente, o sea, el Ejecutivo y el Congreso, los que finalmente escogen a quienes se nombran en el Poder Judicial y son ratificados por el Congreso, con quórum altos también. Entonces, ese sistema de nombramiento de alguna manera hace que jueces y juezas estén siempre mirando o tratando de congraciarse con el sistema político o con quienes ostenten el poder, más que poner su atención en la comunidad a la que sirven. Y otra cosa es que no está representada la sociedad civil en ninguna parte. Entonces, hay otros sistemas judiciales donde la sociedad civil está representada, jurados, por ejemplo, que son ciudadanos elegidos para resolver casos por sorteo, o están representados en los consejos de las magistraturas que deciden los nombramientos. Y yo creo que esos sistemas, ese sistema de que los jueces y juezas sean vinculantes en sus decisiones a la comunidad a la que sirven, sería la reforma esencial que falta en Chile. Gracias, Alejandra. Y yo creo que es súper importante, como además de visibilizar lo que planteas tú respecto a los nombramientos, también hay una figura que es muy polémica, que son los jueces integrantes, los ministros integrantes, que un día pueden ser abogados de una empresa o del gobierno y al día siguiente son superiores jerárquicos.
Y además quería preguntarte también, ¿cómo ves tú una perspectiva como del Poder Judicial desde, o sea, unas propuestas del Poder Judicial desde la perspectiva de los derechos humanos, desde la perspectiva feminista? Me parece súper interesante también esta idea del vínculo y del control ciudadano también respecto de todas las instituciones. Esa es como la pregunta que te queríamos hacer. Bueno, lo que pasa es que hasta la reforma al Poder Judicial, por ejemplo, en la Corte Suprema no había ministros externos como ministros. Había abogados integrantes que con muy poca presencia participaban así como de reemplazo. Pero esta posibilidad de que no, esta idea de que solo los ministros de la Corte Suprema debían ser ministros de carrera, no fue para nada virtuosa, en el sentido de que esa Corte Suprema que recibió la democracia era casi completamente había sido designada por Pinochet, y por supuesto que bloqueó y se opuso a terminar con la ley de amnistía y a reconocer los tratados internacionales de derechos humanos por un largo periodo, digamos, y fueron reemplazados paulatina y progresivamente. Yo personalmente no creo que haya bondad y maldad en unos sí y en otros no. Creo que lo más importante es la rendición de cuentas, que las argumentaciones jurídicas sean públicas y que todos puedan aprender a considerarlas, a analizarlas, la cercanía necesaria entre la justicia y, de nuevo, la comunidad a la que se sirve es lo más importante, más que el origen de si la Corte Suprema o los otros tribunales pueden tener integrantes ajenos a la carrera o no. Muchas gracias, Alejandra Matus, autora del libro El Libro Negro de la Justicia. Te queremos agradecer por participar en Comunidades Constituyentes. Gracias a ustedes. Gracias. Queremos seguir en Comunidades Constituyentes, pulso informativo. Estamos en Santiago de Chile, son las 14:18 minutos, las 2 de la tarde con 18 minutos. Comunidades Constituyentes, también quiero ofrecerte el resumen constituyente de la semana junto a Javier Pineda. Adelante, Javier. Hola Lautaro, hola Manuela. Esta semana ha sido de intenso trabajo también como las anteriores. El fin de semana se cumplieron 2 meses de funcionamiento de la Convención Constitucional y su mesa directiva decidió realizar una cuenta pública descentralizada. Los distintos integrantes se movilizaron a lo largo de todo el territorio, en ciudades tales como Punta Arenas, donde estuvo Elisa Justinianovich y Rodrigo Álvarez, en Los Lagos, donde estuvo Pedro Muñoz, Elisa Loncón, que lo hizo desde la ciudad de Talca, y también el día domingo se movilizó al Gran Concepción y a Talcahuano. En Santiago, virtualmente también pudieron realizar esta cuenta pública, y que en definitiva dio cuenta del trabajo de las 8 comisiones transitorias. Más de 1.200 audiencias públicas, siendo la de Derechos Humanos la que recibió más de 300 audiencias que dan cuenta de un espíritu de escuchar a las distintas organizaciones y personas que habitan los territorios de este país, e inclusive también a los chilenos en el exterior. En esta cuenta pública también enfatizaron algunos elementos, como fue la puesta en funcionamiento de la convención, y también fueron anunciando los próximos pasos. Estamos en semanas donde se cierran las distintas propuestas reglamentarias, tanto el reglamento general como los reglamentos de participación popular, el reglamento de ética, el reglamento de participación y consulta indígena, y también las propuestas reglamentarias y el informe que emanó de la Comisión de Derechos Humanos, dando cuenta de esta exhaustiva labor por parte de la Convención Constitucional. Un segundo tema que también ha marcado los últimos días y que lo anunciábamos en el último programa es que la Machi no está sola. A pesar de los distintos hostigamientos que ha sufrido el interior de la Convención Constitucional
por parte de constituyentes de la derecha como Arturo Zúñiga, Catherine Montalegre, Teresa Marinovich, los cuales fueron denunciados al Comité de Ética. También vivimos algunas agresiones por parte de personas, principalmente el Partido Republicano, que se apostaron a las inmediaciones de la sede de la Convención Constitucional. En respuesta a eso, organizaciones feministas de las disidencias, organizaciones mapuche y también las propias constituyentes realizaron un cordón humano que acompañó el ingreso de la Machi Francisca Linconao al Congreso, dando un importante mensaje de que no iba a estar sola durante este tiempo que tramite la Convención Constitucional. Y un tercer tema que también se instala es el caso de Rojas Vade, un caso lamentable que ya ha sido mencionado y que ha tenido distintas aristas. El día domingo renunció a la vicepresidencia de la Convención Constitucional. Aún no está claro cuál va a ser su reemplazante, aun cuando hay disposiciones reglamentarias que se ponen en este caso y que nos darían luces a que las personas que patrocinaron a Rojas Vade tengan la posibilidad de volver a patrocinar a otra persona en la vicepresidencia, pero estas normas todavía no se encuentran plenamente aprobadas. Y el día lunes la mesa directiva decidió poner los antecedentes, sobre todo en materia de las mentiras en la declaración de patrimonio e intereses, a través de una denuncia en Fiscalía. Y hoy día ya se han materializado algunas diligencias en la Convención Constitucional, donde fueron funcionarios de la Policía de Investigaciones a notificar a Jaime Baza y Elisa Loncón como testigos de un eventual delito de perjurios contemplado en el artículo 210 del Código Penal. Esto lamentablemente empaña otro de los hitos de la semana, es que las y los constituyentes de la lista del pueblo abandonaron esta lista para constituir un nuevo espacio de referencia que se denomina Pueblo Constituyente, el cual en su primera declaración pública es suscrita por 17 constituyentes, pero que ellas y ellos han manifestado que también articula a gran parte, es decir, a cerca de 22 integrantes de la Convención Constitucional que anteriormente se articulaban en la lista del pueblo, pero que han manifestado su separación completa desde este espacio político. Esta semana finalmente se sigue discutiendo sobre las propuestas reglamentarias. La mayoría de las fuerzas políticas y sociales está trabajando en las indicaciones a los reglamentos sistematizados y compilados por la Comisión de Reglamento el día lunes, que se encuentran disponibles en la página web de la Convención Constitucional y que cualquier persona con acceso a Internet los puede revisar para conocer pormenorizadamente el detalle de estos, los cuales se votarán en general estos días jueves y viernes de esta semana. Así que ese sería el resumen constituyente y nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. Ese fue el resumen constituyente de Javier Pineda. Ahora queremos hacer un pase hacia la Convención Constitucional. Está Fernando Martínez con un contacto en vivo con el convencional Hugo Gutiérrez. Adelante, Fernando. Hola, muy buenas tardes, Lautaro, y a todos los televidentes y espectadores de Comunidades Constituyentes. Nos encontramos acá desde el edificio donde está sesionando la Constitucional. Hoy ha sido un día movido, llegó la PDI a notificar el tema de Rodrigo Rojas, a citar a Elisa a ver el tema de la declaración. Sin embargo, hoy nos convoca esta entrevista a Hugo Gutiérrez, quien es delegado a la Convención Constitucional, abogado de derechos humanos, muy conocido, también diputado, y hoy le vamos a preguntar en particular sobre su opinión respecto a la Comisión de Derechos Humanos que planteó abrir la Comisión Valech. Hugo, coméntanos tu opinión respecto a esta propuesta de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, antes que todo, saludar a Comunidades Constituyentes. Es un agrado poder conversar, dialogar de este canal con todos y todas y todos aquellos que están interesados justamente en el desarrollo y el devenir de esta convención constituyente. Y lo digo ex profeso, no hablo de convención constitucional, porque justamente un poco de bajarle el pelaje, que es lo que la derecha pretende con esta convención. Con respecto al tema del informe Valech, que efectivamente en su oportunidad dio cuenta de una práctica de delitos por la dictadura, como era la tortura, había sido considerada por supuesto por el informe Reti, que vio los casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos,
los casos de víctimas de la tortura y prisión política no fueron casos que dio cuenta ningún informe. En consecuencia, este informe llamado Valech, en honor a Monseñor Valech, es fundamental que pueda ser reabierto para dar cuenta de la multiplicidad de otros hechos delictivos cometidos en dictadura y principalmente de todos aquellos víctimas de la tortura y prisión política que no tuvieron el tiempo, la oportunidad de ver sus casos, que todas esas víctimas de la tortura, que son más de las 30 que consagró ese informe, creo que sin duda siempre la tortura había la gran práctica delictiva, criminal de la tortura, que era la forma que encontró para intimidar la desaparición forzada, que hasta el día de hoy tenemos un país atemorizado, justamente buscando los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Y también hay muchas víctimas de política y tortura que también reproduce lamentablemente traumas que ocasionó la tortura política. Entonces yo creo que la propuesta que hace la Comisión de Derechos Humanos de la Convención, una propuesta que se va a examinar, viene acá en la Convención, yo creo que es una propuesta interesante y que sin duda debería ser parte de lo que hasta ahora se conoce como la Convención de Derechos Fundamentales, y yo también soy partidario de que a esa comisión que se conoce como Comisión de Derechos Fundamentales, de acuerdo al reglamento que también vamos a discutir, el día de mañana se llame con Derechos Humanos, y dentro de las propuestas que hace la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Provisoria de Derechos Humanos, que hace al Pleno, ojalá sea acogida, y así la Comisión de Derechos Humanos, la ya definitiva, también se aboque a examinar todas las propuestas de la Comisión Provisoria de Derechos Humanos. Hugo, también desde esta Comisión de Derechos Humanos se dio Reparación y Justicia también, ese es el nombre completo de la comisión, se dio respecto a reformulación de Cara Chile. ¿Nos podrías dar tu opinión sobre la relación de Cara Chile en el actual estado del país? Yo creo que esta policía uniformada, esta militarizada, por todos los crímenes horrendos que cometió durante la dictadura, debió haber dejado de existir como tal. Lamentablemente, esta transición de cartón piedra que tenemos y que tenemos hasta el día de hoy, lamentablemente, porque ya no son 30 años, van a ser 32 años del levantamiento popular que hubo en este país, creo que sin duda la policía uniformada, esta policía militarizada, día demuestra que es un órgano que está totalmente corrompido, no solo por los fraudes de intendencia, sino por la multiplicidad de delitos que cometen en su interior los oficiales fundamentalmente. Creo que es necesario por superada a actual policía llamada e ir a la generación de una uniformada preventiva de un carácter distinto a la que tiene hoy, tenga realmente en consideración de que están ellos para garantizar los derechos de las personas y no como están hoy para garantizarle a las forestales, a las mineras y a todos aquellos que representan parte de la oligarquía. Yo creo que necesitamos urgente en Chile una policía uniformada de acción basada realmente en la doctrina de derechos humanos. Hugo, tú formaste parte de la Comisión de Reglamento, como nos comentabas. ¿Nos podrías comentar tu opinión sobre el quórum de 2/3 que no pasó el Pleno a través de la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial? ¿Nos podrías dar comentarios sobre los 2/3? Mira, el artículo primero del reglamento del reglamento que confeccionó la Comisión de Reglamento y que va a ser votado, parte con una dice que la Convención Constitucional es un órgano autónomo. En consecuencia, si es tal, efectivamente se creen que es un órgano autónomo, en consecuencia debería actuar con autonomía, obviamente, y sin considerar los límites que le puso la reforma al capítulo 15 de la Constitución Política, conocida como la Ley 21.200. En consecuencia, yo creo que lo que corresponde es desechar ese quórum que lo planteó la UAS, que sin duda de ahí viene la traba. Yo creo que ese quórum ya está superado, porque estaba pensado para una derecha que conseguía 1/3 de los convencionales y podía hacer el día de mañana un veto para la confección de normas constitucionales. Hoy si no tiene ningún objetivo, propósito, desde que el pueblo le infligió a la derecha una derrota contundente, eligiendo solo 37 delegados a esta
convención sin tener hoy los 57 que es para hacer un verdadero veto. Bueno, amigos de Comunidades Constituyentes, esta ha sido la entrevista de la Convención Constitucional con Hugo Gutiérrez. Quien les habla, Fernando Martínez. En cámara, Carlos Rijo. Adelante, estudio. Saludos, Lautaro. Bueno, saludos Fernando y también, bueno, a Manuel Arroyo, quien está presente en nuestro set de Comunidades Constituyentes. Tenemos un importante contacto, Manuela. Sí, bueno, precisamente respecto de lo que hablaba Hugo, agradecer también tu participación en este espacio. Hoy día se hace necesario abordar desde un enfoque de derechos humanos el trabajo que se viene por delante en muchas materias. Una de eso, como decíamos, tiene que ver con el Poder Judicial, con cómo se protegen los derechos humanos, y por otro lado también tiene que ver esta relación con un tratamiento de algo que es muy importante y que también lo hicimos presente como comisión, que son las Fuerzas Armadas. Hoy día, históricamente también, las Fuerzas Armadas han tenido un rol dentro de la configuración del poder. Hay una historia detrás de esto y esta historia también tiene que ser puesta a disposición de la ciudadanía, y también tenemos que ver cómo reformulamos las Fuerzas Armadas desde una perspectiva de los derechos humanos. Y para eso queremos invitar a Rafael Harvey, quien es ex capitán de las Fuerzas Armadas. Rafael, buenas tardes ya. Muchas gracias por estar acá. ¿Me escuchas? Y también tenemos que ver cómo reformulamos las Fuerzas Armadas. No me escucha, parece. Rafael, ¿me escuchas ahí? Bueno, como lo que estamos tratando de plantear es que hoy día, mañana comienzan también las votaciones sobre el reglamento, y dentro de estas votaciones se va a proponer la creación de una comisión que también regule los poderes del Estado, que también regule las fuerzas del gobierno, y necesariamente también se tiene que abordar la perspectiva de cómo se va a organizar las Fuerzas Armadas. Y es por eso también, no sé si estará ahí todo conectado, Rafael, ¿me escucha ahí? Hola Manuela, no sé si me escuchan. Sí, te ustedes. escuchamos. Sí, te escuchamos, gracias. Sí, mira, la pregunta que queríamos hacerte, tú como ex integrante de las Fuerzas Armadas, que también tienes conocimiento respecto como a la historia y tienes propuestas propias respecto a cómo debiesen regularse las Fuerzas Armadas, ¿cómo ves tú, desde tu perspectiva, desde tus conocimientos, que debiese ser el tratamiento de las Fuerzas Armadas dentro de la Convención Constitucional? Y cómo tú también crees que es importante regular, por ejemplo, temas que hoy día son tan complejos como la existencia de una escuela de oficiales y otra de suboficiales, la existencia también de un poder que ha tenido muchas prerrogativas. Yo creo que hoy día el tema de las Fuerzas Armadas es muy relevante, ¿no? Oye, súper importante, Manuel Arroyo. Estamos restableciendo el contacto con el ex capitán Rafael Harvey, capitán del Ejército de Chile. Tengo muchas preguntas, mano. Me gustaría, qué sé yo, preguntar, ¿todo soldado podrá ser general en Chile con una nueva constitución? Sí. ¿Las Escucha Fuerzas bien. Armadas se deberán educar con el resto de la población? Escuchemos a el ex capitán Rafael Harvey. Te escuchamos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, Manuela? Te estamos escuchando. Bien, no sé si sí, me escuchan bien. Bueno, interesantes temas han puesto en la mesa, están totalmente vigentes y conversemos directamente. Todos hablan de harta crítica no solo a la corrupción en las Fuerzas Armadas y Carabineros, sino también a el uso y la impunidad que esta misma lleva o conlleva. Entonces, todos hablan de la crítica, pero nadie ahí qué tenemos que hacer, excepto algunos que proponen algunas medidas que yo creo que algunas están un poco erróneas, pero como medidas para que las pueda saber ahí Manuela y quien está escuchando, creo yo, sean o no de nivel constitucional. Creo que son importantes, primero, la formación del personal en derechos humanos, derechos también. ¿Por qué es relevante? Esa es una de las primeras medidas
que hemos propuesto incluso con el profesor Salazar en un grupo Pelantaro de estudios cívico-militares. ¿Por qué es relevante? Porque tienen que saber sobre derechos humanos. Mientras más tenga personal de las Fuerzas Armadas instruido y con conocimientos mejor o más respetuosos de garantía y de derechos van a ser. Hoy día los que enseñan derechos humanos en las escuelas matrices son ex oficiales que saben muy poco sobre eso. También la preparación en hechos es relevante. Recordemos el año 2019 cuando 4 denunciantes de corrupción militares fuimos espiados por la inteligencia militar. En eso emplean todos los recursos de nosotros, la inteligencia militar, en espiarnos a nosotros, a los denunciantes y a los periodistas que han sacado reportajes de corrupción y también de crímenes de lesa humanidad. En eso estaban empleando una inteligencia, y yo creo que hasta el día de hoy. Bueno, no era coincidencia que a nosotros 4 nos espiaran. Los 4 teníamos como común haber denunciado hechos de corrupción o irregularidades y además estar estudiando derecho. Segunda medida, para ir rápido y no quitarles tiempo, la eliminación absoluta de la justicia militar. Absoluta. La justicia militar es un pilar fundamental de la corrupción, los abusos y la impunidad. Toda la línea de mando de la justicia militar la designa el comandante en jefe. Completa. Fiscales a jueces militares, que ahí no tenemos monos con navaja, tenemos unos gorilas con fusil. Jueces militares que no tienen ninguna formación en derecho, pero tienen la capacidad de dictaminar y sentenciar cárcel para quienes no le caen bien, digamos, o están impidiendo cierta corrupción del mando. Tercera medida para la convención, o aunque quede a nivel legal, pero sí sería importante al máximo nivel legal, el concepto de obediencia reflexiva. Hasta hoy día, lo único que existe, Manuela y quienes están ahí en el panel, existe la obediencia absoluta. Yo sé que Manuela sabe de esto, pero quienes nos están escuchando quizás no. Y Lautaro. Bueno, Lautaro, Manuela, la obediencia reflexiva no existe hoy en día. Solo existe la obediencia absoluta. Absoluta. Obediencia debida absoluta del artículo 335 del Código de Justicia Militar. Algunos dicen, no, pero es que uno no va a cumplir órdenes que sean ilegales. Eso pareciera, digamos, de pelogrullo. Es que no es así. Yo he hablado con los cabos que estuvieron presos por el Milico Gate y todos cumplían órdenes. Claro, estaban dentro de la malversación, pero cumplían las órdenes. Y la clara, oiga, haga esta factura, deposíteme acá, y si no, lo voy a acusar de insubordinación. Lo mismo pasó el 2019 para la revuelta o el estallido social en Antofagasta con uno de los soldados. Hay un soldado ahí que estuvo detenido por no cumplir orden de abordar el avión Antofagasta para venir a reprimir la protesta. Así que la obediencia debida sigue operando. Y tenemos el ejemplo de Antuco también. Obediencia absoluta. Entonces, al máximo nivel legal, la obediencia flexiva. Lo otro, la cuarta medida de 5 medidas que hemos propuesto es, bueno, definir con mirada democrática y a nivel constitucional también el concepto de seguridad nacional. Ustedes yo creo que lo saben, Lautaro y Manuela, en nuestra constitución actual de Guzmán, 25 veces se habla o sale nombrada la seguridad nacional. 25 veces. Y saben que hasta el día de hoy no está definido qué es la seguridad nacional. No está definido en la ley orgánica constitucional de la Fuerza Armada, no está definido en la ley de inteligencia, no está definido en los reglamentos, no está definido. Muestra de eso es el proyecto de ley que envió el presidente Piñera en 2019 para protección de infraestructura crítica que dentro de lo que él entendía infraestructura crítica está en los supermercados de sus amigos, y que lo defendiera la Fuerza Armada. En ese proyecto de ley que envió al Congreso, ni siquiera define la seguridad nacional, porque él mismo dice ahí, como presidente de la República, no está definida la seguridad nacional. ¿Qué se presta a no definir la seguridad nacional? Para no entregar información de Fuerzas Armadas y Carabineros, para denegar información de algunos funcionarios, denegar información de armamento, que incluso a veces ya ha salido en el Mercurio, pero la deniegan. ¿Por qué? Por seguridad nacional. Y también le ha servido al Ministerio de Salud para denegar los emails o los correos electrónicos que todos estamos esperando en la cifra de muertos real en la pandemia. Así que todos ocupan la seguridad nacional a su gusto.
Y ya como última medida, que esto también uno debería decir, bueno, pero esto debería existir. Bueno, no existe. Hay que disponer, creemos nosotros, la pérdida de beneficios previsionales y también honores castrenses a los militares y policías que sean condenados por crímenes de lesa humanidad. Eso no existe hasta el día de hoy. Y delitos de corrupción también. Tenemos un general, Joso Santich, que ya fue condenado por la ministra Rutherford a pena efectiva de cárcel, pero la Corte Marcial, por supuesto, donde están, le bajaron la condena a firma, condenado por la malversación de más de 1.000 millones. Y este general Joso Santich sigue recibiendo una pensión, aún condenado y firmando, de 3,5 millones. Sigue, digamos. En Carabineros, el comandante Crespo, que hasta ahora está formalizado, en caso de salir condenado, aún así va a seguir recibiendo su pensión de 2,5 millones. Y así con todos los casos de corrupción y de violación a los derechos humanos. Y para qué hablar, cuando se muere uno de los criminales de Punta Peuco, tiene derecho a honores militares, que finalmente también uno de las aristas con que vive un militar, digamos, vive de honores militares y la medalla y el simbolismo. A algunos se les olvida, por supuesto, en el tiempo, pero siguen viviendo eso. Y cuando fallecen tienen derecho a honores, la bandera en el féretro, para que la entrega al Estado, los hombres disparando al cielo. Bueno, eso también se debería acabar. Incluso siguen algunos oficiales con derecho a armas. Incluso. Y ahí están. Así que esas son más o menos las 5 medidas esenciales, Lautaro, Manuela, que creemos nosotros para aminorar la corrupción, los abusos y la impunidad que reina en nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros. Muchas gracias, Rafael. Creo que es muy importante, lo vamos a tener ahí anotado. Creo que es muy importante incorporar el enfoque de derechos humanos y también incorporar estas sanciones a las violaciones de delitos de lesa humanidad, de corrupción y a todos los uniformados que también hayan sido condenados por violación a los derechos humanos, por delitos de apremios ilegítimos y de tortura, que son parte también de las sanciones que el ordenamiento penal impone a estos funcionarios. Y hay un tema importante también, que muchas veces cuando se demanda por daños civiles a Carabineros, a estas instituciones, finalmente el que responde con su patrimonio del Estado, el Consejo de Defensa del Estado lo defiende, pero el patrimonio del Estado entero, no es el patrimonio de la Fuerza Armada, no es el patrimonio de Carabineros. Entonces se va constituyendo una nueva red también de impunidad. Y para hablar de eso también queremos invitar al profesor Gabriel Salazar, Lautaro. Sí, queremos invitar al profesor Gabriel Salazar con su mirada histórica y también invitarte a ti, Rafael. Estamos recién conversando con el ex capitán Rafael Harvey, quien nos acompañó también con su reflexión en comunidades constituyentes, y ya vemos por ahí, nos está escuchando el profesor Gabriel Salazar, quien desde la mirada histórica nos trae una reflexión de la relación, de esta nueva relación con las Fuerzas Armadas. Adelante, Gabriel. ¿Aló, se escucha bien? Se escucha muy bien. Ya. Bueno, buenas tardes, parece a Manuela, Lautaro, a Rafael y a todas las y las que están escuchando en este momento. Bueno, yo creo que Rafael ha planteado aquí una central en tanto alude a lo que es la seguridad nacional. ¿Qué es eso realmente? Hay mucha confusión al respecto y en la práctica se ha utilizado de distintas maneras este concepto según las circunstancias, según las conveniencias políticas de lo que dirigen, sea el aparato armado, ¿no? Entonces, creo que es muy importante comenzar a reflexionar sobre este tema fundamental, ¿qué es realmente la seguridad nacional, ¿no? Porque, de hecho, mirado históricamente, la seguridad nacional como concepto tiene 2 dimensiones centrales. Uno, que es la seguridad exterior, que tiene que ver con potencia extranjera, país extranjera, agresión extranjera, y que sin duda allí la autonomía de acción por expertise, por esa técnica del ejército y de los militares es mucho mayor. Y uno podría decir en lo externo, en la guerra externa, en el peligro externo,
La obediencia, más o menos absoluta, pero nunca tan absoluta, al comando militar en guerra externa también tiene sentido. Pero esa es una dimensión del problema de la seguridad nacional. Y para los tiempos que corren es la menos importante. En cambio, la dimensión interior de la seguridad nacional, la que tiene que ver no tanto con el peligro externo, sino con los peligros internos, ¿verdad? Es tanto o más importante que la anterior, y diría mucho más importante que antes, ¿no? Y en este sentido, si hablamos de seguridad interior, hay dos posibilidades, ¿no? O pensamos en la seguridad del Estado, ¿no? O pensamos en la seguridad de la sociedad, o del Estado y los políticos y la Constitución, o de la sociedad, el pueblo, los hombres y las mujeres reales, ¿no? ¿Qué es lo que importa acá, ¿no? ¿Qué es lo que importa acá? Naturalmente las leyes dicen, y los políticos dicen, y todas las élites dicen que la función del ejército es asegurar en la seguridad interior, ¿verdad?, la estabilidad de la Constitución, de las leyes y por tanto del gobierno y por tanto de los políticos, ¿no? Y por poder, ¿no? De esa manera, cuando se pide a los militares que obedezcan ciegamente, absolutamente, dice Rafael, ¿no?, absolutamente, a la ley en primer lugar, es decir, alusión que entre paréntesis hemos tenido solo constituciones ilegítimas, en rigor debiéramos decir obedecer ciegamente a la constitución ilegítima, que a su vez es obedecer ciega a la autoridad que esa constitución ilegítima establece, una autoridad que no puede ser ni legítima ni representativa, nos presenta un problema. ¿Deben las Fuerzas Armadas obedecer ciegamente a constituciones ilegítimas y autoridades que también son ilegítimas por derivación constitucional, y por acción factual de hecho, o no? Y es aquí donde cabe el concepto que plantea Rafael, ¿verdad? De que aquí cabe no la obediencia absoluta o la obediencia, ¿verdad?, a la orden técnica de guerra, sino la obediencia reflexiva. Porque obedecer ciegamente a constitución ilegítima y gobierno no representativo, ¿verdad?, genera una incomodidad interior. Es un poco absurdo, es un poco ilógico obedecer, ¿verdad?, a autoridades representativas y órdenes ilegítimas. Y además, el mundo interno de la sociedad, dejemos un lado al Estado, es el mundo del ciudadano. Cuando hablamos del equilibrio interno, de la seguridad interna, estamos hablando de hecho de la seguridad global del ciudadano, del hombre común y corriente, de la mujer común y corriente, de los jóvenes, de los niños, de la ciudad. Y ahí el problema es entonces cómo debe definirse el rol del ejército frente a la ciudadanía, frente al pueblo, en el que radica la soberanía popular. Se le puede pedir al pueblo y al ejército que obedezca ciegamente, ¿no?, a quien no es soberano, ¿no?, que es un Estado ilegítimo y una constitución de una clase política no representativa, ¿no? Bueno, esto lleva a hacer la pregunta si el ejército, en cuanto a la seguridad interior de la sociedad, no del Estado, ¿no?, el ejército debe ser también ciudadano. Debe, por tanto, deliberar. Debe cuestionar las órdenes que recibe, en el sentido de reflexionarlas, ¿no?, deliberarlas, como cualquier otro ciudadano. Cuestión, ¿no? Y para terminar, yo digo, desde la historia, que es mi función acá, no hablar desde la historia, ¿no?, si atendemos la historia del ejército en su función interna, en cuanto a la seguridad interior de la sociedad civil, encontramos que el ejército aquí tiene dos historias, no una. Olvidémonos por un momento de la historia de la guerra externa. El ejército ha sido vencedor, aplauso, ¿verdad? Chapú, ¿eh? Hablemos ahora de
su relación con la seguridad interior, donde, repito, ha tenido dos historias distintas. Una, la que inauguró con Diego Portal en el siglo XIX, de represión violenta, sangrienta, de masacre a los intentos de la ciudadanía por construir ella soberanamente el Estado que necesita, el orden público y social que necesita para su desarrollo, ¿no? ¿Verdad? En el siglo XIX el ejército masacró prácticamente todos los intentos ciudadanos por construir Estado y por tanto abolir la Constitución ilegítima de 1833 en 1830, en 1837, en 1848 parcialmente, 1851, 1859, 1882, cuando masacró al pueblo mapuche que quería luchar por su soberanía, 1891, cuando habló del intento de Balmaceda, sacar una asamblea constituyente. 6 veces. 6 veces. Ese rol, ¿verdad?, se ha repetido posteriormente en el siglo XX, especialmente durante la tiranía militar de Pinochet. Pero por otro lado, esa es la otra historia, y ahí termino, el ejército en 2 unidades actuó como un ejército ciudadano, se asoció con el pueblo ciudadano, generalmente cívico-militar, para que el pueblo decidiera soberanamente qué constitución debiera regirlo. Eso ocurrió en 1823 y 1828, cuando el ejército patriota apoyó a los pueblos, a las comunidades constituyentes, llamémoslo así, de provincia, ellos dictar la constitución que el país necesitaba, ¿no? Entre 1822 controlaron la dictadura de O'Higgins y en 1828 actuó allí un frente cívico-militar. Y luego, entre 1919 más o menos, ahí podemos decir, y 1925, de nuevo se formó un frente cívico-militar para que el pueblo dictara por sí mismo la constitución, que debió ser la de 1925. Él tiene 2 historias aquí respecto de la seguridad interior de la sociedad civil, no del Estado. En primer lugar la sociedad y después el Estado. Ellas es su enemigo, sangriento. La otra de ellas fue su amigo, ¿no?, que había una soberanía común. Creo que es bueno que la ciudadanía conozca ambas historias, solo una, ¿no?, ni solo la de las guerras exteriores, sino la segunda, ¿no?, cuando el ejército deliberar actuar como ciudadano, junto como ciudadano, o cumpliendo de alguna manera lo que los cabildos de Concepción, 1812, plantearon al primer Congreso Nacional, que está en Santiago, de mandarle una cartita donde de siguiente, ya termino, ¿verdad?, el ejército puede y debe deliberar, ¿ya?, pero, dijeron, en conjunto con el pueblo, o los pueblos. Hasta ahí llego. Muchas gracias, Gabriel Salazar. Este es el contacto de comunidades constituyentes con Gabriel Salazar. Profesor, muchas gracias por este contacto. Nos está escuchando atentamente Rafael Harvey. ¿Qué te ha parecido, Manuela, este contacto histórico, creo yo? Sí, bueno, yo creo que hoy día es muy relevante poder seguir pensando en cómo tenemos que abordar la problemática de las Fuerzas Armadas. Sabemos que la Constitución del 80 proviene precisamente de un golpe militar donde ejerció mucha influencia las Fuerzas Armadas, y hoy día, desde una perspectiva de los derechos humanos, de la verdad y de las garantías de no repetición, creemos que necesariamente tenemos que reformular la perspectiva con que se abordan las Fuerzas Armadas. Así que, para ir cerrando, también quería preguntarle a Rafael cuál es tu visión, cuál es tu opinión respecto a lo que expuso también el profesor Salazar. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el profesor. Yo creo que lo hemos conversado varias veces ahí cuando nos hemos reunido, y por supuesto estamos en
la misma línea. En términos simples, hay que acercar al ejército a su ciudadanía, a la que se debe, digamos, y la ciudadanía a su ejército, a su fuerza armada. No podemos seguir relacionando el ejército con las tres comunas del rechazo, tipos de derecha, que lo tienen como un patrimonio propio en caso de que se vean amenazados, nada más. Después los van a dejar solos, por supuesto, en caso de cometer crímenes. Y eso ya lo vivimos. Entonces no es buena esa relación tan explícita y grosera que hay hasta hoy. Podríamos estar acá conversando, Manuela, de una serie de antecedentes de ese tipo, pero es un hecho, ¿no? Así que eso más o menos, Manuela. Muchas gracias a los dos por estar acá presentes. Ya estamos finalizando con el programa, Lautaro. Claro, tenemos importantes invitados todavía, pero no quiero dejar de mencionar este agradecimiento a Rafael y Gabriel, que están desde también la ciencia histórica, estas ciencias auxiliares al movimiento popular, colaborando con más verdad, con más memoria, por supuesto, con más derechos humanos y también con una nueva institucionalidad social que cambia hasta ahora lo que hemos tenido. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Rafael. Queremos invitarlo a ver el testimonio histórico desde el Estadio Nacional con la cueca Sola. Soy madre de Alfredo Roja Castañeda, detenido y desaparecido el 4 de marzo de 1975. Soy hermana de Nicomedes II Toro Bravo. Soy esposa de Enrique Cursiva, hermana de Newton Morales Saavedra, Soy madre de Manuel Jesús Miguel Ángel Pizarro, detenida y desaparecida el 27 Soy hermana de Ruperto Torres Aravena, detenido y desaparecido desde el 13 de octubre de 1973. De usted depende que nunca más vuelva a ocurrir. No más desaparecido. Soy hermana de Nicomedes II Toro Bravo. Esposa de Enrique Cursiva, Hermana de Newton Morales Saavedra, detenido y madre de Manuel Jesús Miguel Ángel Pizarro. Soy hermana de Ruperto Torres Aravena, detenido y desaparecido desde el 13 de octubre de 1973. Seguimos en comunidades constituyentes. Los derechos humanos y de la naturaleza no prescriben. La memoria no se olvida.
se transforma. Estamos en Santiago de Chile, somos Pulso Informativo, son las 3 de la tarde y queremos pasar a entrevistar a Alicia Lira. Ella es dirigente de la agrupación de familiares de ejecutados políticos. ¿Cómo estás, Alicia? ¿Nos escuchas? Bien, gracias por la invitación. Alicia, tú perdiste a tu compañero de lucha, a tu compañero de vida, me refiero a Felipe Rivera Gajardo, funcionario de la Contraloría General de la República. ¿Qué ha sido para ti tu vida en estos años, en tu compromiso también con los derechos humanos, pero también en la lucha por tu gente, por tus seres queridos? Bueno, recordar que fuimos parte del gobierno de la Unidad Popular, mi negro, Felipe Rivera, mi hermano Diego Lira, después la resistencia contra la dictadura, y me conmueve profundamente ver el video donde aparece el conjunto de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, ver a Galita Torres bailando como hace unos años a Violeta Zúñiga, que ellas entregaron su vida en la búsqueda de la verdad y la justicia, y que ese acto hermoso con compromiso fue solamente una parafernalia, a través de los años se transformó en eso. Bueno, y para mí, después del asesinato de Felipe, el secuestro de su casa, de su cama, encontrarlo fue entrar en una forma de salvar mi vida a Derechos Humanos, en la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que está en Almirante La Torre con un huérfano, donde está la agrupación de familiares ejecutados políticos y la agrupación de prisioneros políticos también de los familiares. Y ahí me incorporé de lleno. Uno entra primero por la tragedia, el dolor de su familiar, pero una vez en la agrupación o en la lucha o la organización, uno sigue con ese sueño, esa lucha colectiva que tuvimos en la Unidad Popular hasta el triunfo y después el trabajo, y que eso es lo que le da fuerza, cariño, reivindicación y la fortaleza, que no debemos ir jamás la impunidad. Alicia Lira, estamos en comunidades constituyentes. Te quiero preguntar, ¿qué te parece el fin al secreto del informe Vález propuesto por la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente? Bueno, ante todo se me ha olvidado compartir con las personas que hoy día justo se cumplen 35 años del crimen de mi negro. Y estoy en lo que hay que hacer, trabajar, denunciar, apoyar, masificar, y en eso estoy. El hecho de terminar con el secreto de la Comisión Prisión Política y Tortura, que eso significa la prisión y la tortura de miles, cientos de miles chilenos, extranjeros que vivíamos en nuestro territorio, que fueron parte del gobierno de la Unidad Popular, pero también fuimos parte de la resistencia a la dictadura. El hecho que este informe, que se vieron obligados a raíz, porque la reparación social, política, económica, debió haber estado el informe Verdad y Reconciliación, también contemplado la tortura y los sobrevivientes a la cárcel. Por lo cual, para nosotros hoy día está rompiendo un pacto de silencio que ya no es de los militares, sino que Ricardo Lagos se comprometió, lo más probable en secreto, a hacer este pacto de silencio de los victimarios, de que habían torturado, habían asesinado, y que los sobrevivientes aún vivían y dan justicia. Bueno, queremos también como comunidades constituyentes conmemorar, hacer una memoria histórica también de tu compañero Felipe Rivera, y por qué no también de Pepe Carrasco, periodista también ejecutado, asesinado por la dictadura, y por supuesto los profesores Guerrero, Natino y Parada. En esta jornada de septiembre, Alicia, en el marco del proceso constituyente, ¿deberían castigarse con cárcel a los violadores de derechos humanos? Mira, en este marco histórico, que hay que recordar también que esto fue a base del movimiento social, empezando con los estudiantes, los obreros, las mujeres, el hombre que está contra la impunidad, y que tuvo un costo de vida, de mutilaciones y cárcel hoy día a muchos jóvenes que siguen encarcelados.
esta constitución tiene que estar sobre la base restricto del respeto, de la promoción y defensa de los derechos humanos. Cual tienen que quedar las bases para que, porque la constitución, los proyectos lo hacen en el Congreso, pero tienen que quedar las bases ahí para que el negacionismo, la impunidad sean sancionados penalmente. Ahí los convencionales buscarán los mecanismos que queden establecidos en la acción, porque hay cosas que se ven en la Constitución, pero hay otras que se tienen que legislar. Por lo cual, pero yo sí tengo la confianza en esto y en la mayoría que está en la convención, que están buscando los mecanismos de romper los pactos de silencio como la que implementó Ricardo Lagos a través de la Comisión Príncipe de Tortura y otros más que existen, pero también en el futuro, para el nunca más, no ese nunca más mentiroso del Estadio Nacional en letra gigante, o el mentiroso y de acuerdo con el gobierno de la concertación de Emilio Cheire, que era un victimario, sino que el nunca más que esté establecido en la Constitución, en las leyes, que se vuelvan a repetir estos crímenes. Estamos con Alicia Lira en Comunidades Constituyentes, ya son las 3 de la tarde con 7 minutos. Alicia, acabamos de conversar con el ex capitán Rafael Harvey y el profesor de Historia Gabriel Salazar, que nos comentaban de que en 2 ocasiones en la historia el ejército sí ha estado del lado del pueblo, 1828, 1925 inclusive. ¿Crees tú, tienes esperanza en que en algún momento y en el marco del proceso constituyente las Fuerzas Armadas y de Orden estarán no al frente, sino que al lado del pueblo? Yo creo que no de esperanza, sino que cómo construimos eso. Lo primero que para eso, lograr eso, se tiene que anular, desaparecer la doctrina de seguridad nacional de la Constitución. La doctrina de seguridad nacional, que desde la dictadura hasta la fecha la implementó, la dictadura la implantó y los gobiernos de estos 31 años la han usado para reprimir, para matar, mutilar y lo que han hecho durante todos estos años. Por lo cual, el gobierno civil es el que tiene que dar la forma de cuáles son las Fuerzas Armadas que queremos. Por eso hablamos de una transformación radical, una refundación, tanto de las policías como de carabineros. Pero es esencial que la doctrina de seguridad nacional desaparezca de nuestra historia, o en ninguna parte del mundo exista, porque una doctrina perversa, donde los trabajadores, donde la gente, el pueblo movilizado, es el enemigo interno. Por lo cual eso conlleva también que nunca más los gobiernos, más que decir los gobiernos, lo que el gobierno está al mando de la Fuerza Armada hoy día, que nunca más envíen militares a la Escuela de las Américas, que es la doctrina de la seguridad nacional y también la doctrina de convertir enemigo interno. Ahí vienen las políticas, como los manuales de tortura que la DINA lo usó contra todos los secuestrados, los que ellos llevan en forma selectiva para asesinar, para producir dolor y sacar información. Eso es lo que tiene que desaparecer y darle otra forma, lo que tiene que ser, cada uno compra su rol. Las Fuerzas Armadas son para cuidar nuestra soberanía, nuestros límites de frontera, para los desastres naturales. Carabineros es para resguardar, proteger el orden público. Alicia, ¿esto implica entonces que las Fuerzas Armadas no se tengan que educar en el extranjero, en las doctrinas foráneas de la seguridad interior o la seguridad nacional? ¿Implica que todo soldado podrá ser general en Chile? ¿Implica reducir la dotación de fuerzas especiales de carabineros? No soy entendida en eso, pero sí lo que tengo claro, que las escuelas de carabineros, las escuelas de militares, sobre todo las Fuerzas Armadas, la escuela militar, tiene que entrar aquel chileno, extranjero, porque hoy día estamos siendo un país de múltiples pueblos. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarlo que aquí en este territorio hay varios pueblos. Que cada integrante que quiera tenga vocación de servir al país como militar, hablando constitucionalista, democrático,
que tenga acceso a la escuela militar, no esta casta de alta aristocracia de esta familia militar que es protegida por los poderes económicos, porque hay que recordar, y lamentablemente aquí la mayoría de los gobiernos han protegido esta casta especial y por eso ellos se han mandado solos, por eso ellos hacen lo que quieren. Bueno, y ahí tenemos resultados, aparte de las muertes de la dictadura de hoy día, también los saqueos de nuestra riqueza y cómo han robado. Por lo cual, para que nazca una Fuerzas Armadas y una policía, tiene que ser parte de la realidad que vive aquel, sea pobre, clase media, alta, que tenga vocación, que tenga acceso y la facilidad para estudiar lo que él quiera, y sobre todo en la escuela militar o de carabinero, que es lo que queremos, esta transformación profunda. Muchas gracias, Alicia Lira, de la agrupación de familiares de ejecutados políticos. Importantes reflexiones. Alicia, también sería muy importante de que las Fuerzas Armadas se puedan educar con el resto de la población. Queremos agradecerte y estar en contacto contigo en Comunidades Constituyentes. Muchas gracias. Gracias, chao. Queremos seguir en Comunidades Constituyentes. Estamos muy contentos y contentas. Esta gran red de medios, también de creadores y comunicadores y comunicadoras, estamos celebrando la incorporación de una importante red de medios. Me refiero Solo el Pueblo Informa al Pueblo. Estamos con Fresia Ramírez con un noticiario sobre el pueblo, Informa al Pueblo. Queremos escuchar a Fresia. ¿Cómo está, Fresia? Hola, Lautaro, muchas gracias por la invitación y por el programa de Comunidades Constituyentes. Aprovecho de felicitar al equipo que está acá atrás y a Lautaro por las animaciones. Como ya lo anunciaba él, mi nombre es Fresia Ramírez, soy parte de la red de medios Solo el Pueblo, Informa al Pueblo, y nos hemos unido a Comunidades Constituyentes para traerles noticias desde el norte, el centro y el sur de nuestro territorio. Partamos por el norte. En la región de Arica y Parinacota, la Corte Suprema acogió un recurso de protección impuesto por comunidades indígenas para paralizar la perforación de prospección y explotación minera en el Cerro Anocarire. Todo para que se garantice la realización de un estudio de impacto ambiental. De esta manera se ratifica el cambio de jurisprudencia, porque proyectos de esta magnitud no se les estaba exigiendo la evaluación de impacto ambiental, y este fallo además señala que la construcción se encuentra solamente a 20 metros de la Reserva Natural Nacional Las Vicuñas. La obra es impulsada por la empresa Andex Mineral S.p.A., la que se enfrenta con la comunidad aymara de Umirpa. Puedes escuchar el podcast completo en la radio AINI, parte de la red de medios Solo el Pueblo Informa al Pueblo. Otra de las buenas noticias que recibimos esta semana viene desde la comuna de Casablanca, en la región de Valparaíso, donde la Corte de Apelaciones de dicha región aprobó la paralización de construcción de torres de alta tensión para así enviarlas a consulta ciudadana. Sin embargo, el conflicto persiste por el problema de fondo, que es la amenaza energética. Para profundizar al respecto, el medio Gaceta Ambiental entrevistó a Trinidad Capellán en su programa Conversaciones Urgentes. Pasamos a ver un extracto de su programa. Esta participación ciudadana ha tenido dos etapas. En la primera, la población no se enteró, porque empezó en marzo, vino este asunto de la pandemia. Ellos vinieron a hablar solamente con la directiva de la Junta de Vecinos de esta población. ¿Ya? Entonces se hizo entre cuatro paredes, la población nunca se enteró, porque además aquí hay mucho adulto mayor. El presidente, por ejemplo, de la Junta de Vecinos tampoco maneja mucho los medios. Entonces no hubo información. Se paró esto por el tiempo de la pandemia y se abre en noviembre del año pasado. Y nada, pues y en eso estamos hasta ahora con una estrategia vertiginosa, la verdad, tratando de reunir antecedentes para poder hacer observaciones un poco más decentes, digamos, siendo que nosotros no tenemos cómo contratar, cómo obtener mayores estudios respecto al impacto que esto va a hacer. Este sábado también se realizaron diferentes actividades a favor de los presos y presas de la revuelta. Una de ellas se realizó en Conchalí, al norte de la región metropolitana, donde al finalizar
3 familiares de presos de Santiago 1 hicieron una fuerte, grave y urgente denuncia. Se trata de un llamado de apoyo ante el constante hostigamiento, amenaza y tortura que reciben los reos en el lugar, lo que habría decantado en un barrotazo al interior del penal. Las acciones denunciadas incluyen actitudes como echarle cloro al pan, mojarles la ropa y botarles la comida de la encomienda que semana a semana la familia les va a dejar. Pasamos en este momento a ver un extracto de la denuncia que puedes ver de manera completa en las redes sociales de tomaterrojo.cl. Se te está haciendo muy recurrente lo que están haciendo con los chiquillos. Esta es una tortura. Todos los sábados. Nosotras ya no sabemos qué hacer. Hoy día estamos en un evento para poder juntar un poco de plata, para poder comprar la encomienda, y siguen con esta tortura. Nosotros como familiares, mamás, padres, amigos, parejas, estamos sufriendo. También este sábado 4 de septiembre vamos hacia el sur, a la región del Biobío, donde se desarrolló el primer encuentro cultural de los pueblos por la tierra, el agua y el medio ambiente. La actividad fue convocada y organizada por la coordinadora Antuco Resiste y contó además con la presencia de diversas comunidades del sector. El objetivo de la cita fue reunir fuerzas para reivindicar los derechos vulnerados por parte de empresas extractivistas que, según denuncian, destruyen los ecosistemas del sur, del norte y del centro, ya lo conocemos. Algunas de las luchas que se encontraron fueron, además de la de Antuco Resiste, la de Semillas del Irquén en protección del río Rucalhue y de la comunidad del Ciruelo Sur, que se mantiene en lucha contra la instalación de parques eólicos en la zona. Además, la cultura, el arte no puede estar fuera de las comunicaciones, no se puede separar, y eso lo entendemos muy bien dentro de la red de medios. Solo el pueblo informa al pueblo. Es por esto que en esta ocasión les traemos un extracto de una entrevista a la cantautora Marisole Valenzuela directamente desde la región del Ñuble. La entrevista completa la puedes realizar por el medio que la produjo, El Itigüe. Contarles a todos que me pueden buscar en todas las plataformas digitales, porque esta cantora ha dado pasos en el tiempo, porque hablar de mi carrera es bien extenso, tienes para hacer un documental prácticamente. Estamos ahí en todas las redes sociales, Marisole Valenzuela, en Spotify, en Facebook, búsquenme por todos lados, YouTube. Y bueno, estamos con trabajos nuevos, encuéntrenlos ahí. El último trabajo que está es de Cantares por Travesura y Tradición, donde viene la cueca del 10%. Y viene un trabajo nuevo ahora que se llama Cuecas en Pandemia, y en eso estoy trabajando. Así que un abrazo grande para ustedes y escúchenme ahí, pues. Apoyemos la música folclórica y la música chilena. Bueno, y para finalizar este recorrido por los territorios, vamos con una noticia más nacional que tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras, que es un aspecto que le importa demasiado a la red de medios sobre el pueblo informa al pueblo y a comunidades constituyentes. Por eso vamos a hablar sobre la huelga de los trabajadores de Transbank, que comenzó hoy, 8 de septiembre, a las 00 horas. Esta se produjo tras no llegar a acuerdo con el directorio de la empresa. Y la situación además se da después de que el gobierno anunció que esta y otras más de 50 empresas no tendrían derecho a huelga. Sin embargo, la Dirección del Trabajo, a través de un oficio anunció que la negociación colectiva de los trabajadores de Transbank sí tiene y corresponde el derecho a huelga. Transbank gestiona el 93% de los pagos del país, que equivale al 35% del PIB interno. Sus trabajadores han denunciado tener 5 horas extra al día sin ser pagadas debido al artículo 22 del Código del Trabajo. Para más información te invitamos a revisar las redes sociales del Sindicato de Trabajadores de Transbank. Esa ha sido la sección de la red de medios Solo el Pueblo informa al pueblo, Lautaro. Muchas gracias. Estuvimos con Francia Ramírez del noticiario Solo el Pueblo informa al pueblo, muy contentos por esta jornada de septiembre en Comunidades Constituyentes. Queremos aprovechar de saludar a los medios asociados y a los canales por los cuales se transmite esta señal constituyente. Saludamos al diario El Ciudadano, a Revista de Frente, al Itigüe de San Carlos, a La Otra TV. Queremos saludar también a La Voz de los que Sobran, agradecer a Chaya TV de Arica, al diario La Quinta de Valparaíso, también a Tomate Rojo, a Convergencia de Medios, también a Eco TV desde el Gualmapu, a Eco Revista de Parral, a Parral Noticias y por supuesto a esta nueva red Solo el Pueblo informa al pueblo, quien nos trae un noticiero desde los territorios. Queremos llamar a todas las comunidades constituyentes a
unirse, a ser parte, a conversar, a construir este diálogo desde abajo, desde los territorios y los movimientos sociales, para parir una nueva constitución para Chile. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Arriba las y los que luchan. Chau, chau. Si nos juntáramos todos, si nos comunicáramos todos. El espacio público, los medios de comunicación de masa, que puede criticarlo. El espacio público, el campo de la ley y los políticos, que por otro lado, y el espacio público que crea la interacción entre comunidades constituyentes. Les invitamos a ser parte de este proceso. Les invitamos a ser parte de comunidades constituyentes. Somos comunidades constituyentes y venimos a cumplir nuestro rol.